Bueno, decíamos, conflicto de la salud, arrancó justamente en Río Cuarto con al principio una amenaza de renuncia masiva por parte de todos los medios los médicos de guardia. Y nadie le dio demasiada cabida al tema, dijo, bueno, ya van a aflojar, y renunciaron. Y de allí en más un tremendo efecto dominó. Y lo que vemos de novedoso, hemos escuchado mucho los que cubrimos y hacemos periodismo en los últimos 20 años, pues este tema del conflicto de la salud no es nuevo, ¿no? Digamos, Angelós era gobernador de esta provincia y yo ya era periodista y yo era cronista en ese momento, íbamos a los hospitales a hablar con los médicos que cobraban una miseria. Lamentablemente en salud, en educación es un tema recurrente. Mi vieja era presidente de la cooperadora en el año 73 de la escuela y la escuchaba decir, los maestros cobran una miseria. Y hoy seguimos diciendo exactamente lo mismo 50 años después, ¿no? Y es realmente trágico. Está con nosotros Ivette Gómez, de los equipos de salud del San Roque, una de las representantes, yo decía, de algo bastante inorgánico, donde la asamblea manda. Sí, sí. La asamblea, lo que decide la asamblea es lo que va como mandato, Sí, ¿no? se han constituido asambleas en todos los hospitales de Córdoba, pero no solo los hospitales, sino también todo lo que representa el sector de lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención, que son los equipos de salud comunitaria, los equipos que están en los barrios y los equipos que están en el interior de la provincia. Nos constituimos, como vos decís, es un reclamo histórico que venimos haciendo. En otro momento fue 2011, también luchas importantes que tuvimos, pero hoy nos encontró en una instancia que salimos a autoconvocarnos hartos del destrato, que pasamos de héroes a los excluidos, a los descartables, como estamos diciendo mucho en el discurso en general social que está circulando y bueno, en todas las pancartas, realmente estar en una instancia que sabemos. Yo escuchaba hace un rato a este señor de Delfos, he leído algunas investigaciones de él en relación a la salud, lo que habla de la salud privatizada, y yo diría que la salud pública ha salido, he leído alguna investigación en la que justamente defiende de alguna manera el campo de lo privado, diciendo que hay una mayor vinculación o corrimiento de la población hacia la salud privada, pero yo pregunto, ¿quién puede pagar un sistema de salud privada? Hay que ver cómo se leen esas estadísticas. Pero aparte te digo otra cosa. Sí. Vos necesitas un sábado a las 7 de la tarde porque tenés una infección urinaria aguda. Un bacteriólogo y anda a encontrar una clínica o un sanatorio privado donde te hagan el urocultivo ese día. Te lo van a hacer al Rawson. Niños y niñas, como decía el anterior entrevistado, que se enferman los fines de semana, yo que tengo una obra social he tenido siempre. A mi propia hija he corrido a veces a una urgencia por una situación X. Eso le pasa a la mayor parte de la población. Y sobre todo con el crecimiento de la pobreza en estos últimos años, la gente se ha vinculado, digamos, dirigido mucho más a la salud pública. Y ve un punto de inflexión en todo esto que estamos hablando, y lo hablamos con los chicos también. Yo recuerdo justamente a alguien que hoy está en la picota, que es Oscar González, con todo este tema del accidente, cuando yo creo que era ministro de Salud de José Manuel de la Sota, que dijo, hagamos de cuenta que ustedes trabajan y nosotros hacemos de cuenta que les pagamos bien. Una frase tremenda, que generó un tremendo debate en los medios de comunicación, como diciendo, nosotros le pagamos mal, pero ustedes laburan poco. Ese fue el tema. No es así. Esto no era así, nunca fue así, ha cambiado. Nunca fue así. Estas que marcaban y se iban a la clínica a laburar. Eso no es real. En realidad en los hospitales... Pero vos recordás ese momento, ¿no? Sí, recuerdo. Frases de ese tenor las hemos escuchado mucho y hay una concepción cristalizada en el social que el empleado público es el vago. Bueno, estas son construcciones que se generan desde ciertos sectores y sabemos a qué responden. Alineamientos políticos X. Que nosotros justamente venimos a decir que lo hemos mostrado, no necesitamos decirlo. El trabajo que hace el equipo de salud en pandemia ha sido increíble. En la pandemia nosotros salíamos aterrorizados a trabajar y volver a nuestros hogares con nuestras familias, sabiendo que no sabíamos con qué estábamos jugando. Y nos costó más de 120 compañeros muertos en Córdoba. La gente las aplaudía en la pandemia. Sí.
¿Qué reacción? ¿Te acordás? 9 de la noche. Claro, Sí, sí, sí. Eran héroes realmente para todos nosotros. ¿Qué reacción ven ahora en la gente ante la protesta? Bueno, ante la protesta, una muy buena... Salimos a las calles, como ustedes bien lo saben, hicimos una marcha enormísima desde el pueblo sanitario. 7, 8 mil personas del equipo de salud. Sí, fácilmente. Impresionante. Pues. Fácilmente, porque yo estoy en la mesa de derechos humanos y nosotros contabilizamos, digamos, por metro cuadrado y eran fácilmente 7.000 personas. Y bueno, lo que notamos fue mucha disposición de la población, nos coreaban, tocaban bocinas, nos acompañaban. Y también ver que en los hospitales nosotros nos dirigimos, en mi caso soy de salud mental, pero muchos tuvimos que suspender turnos, tuvimos que suspender cuestiones que no eran emergencias o urgencias, y nos encontramos, hoy comentábamos en el hospital, con que los pacientes decían, perfecto, los apoyamos, vamos adelante. Porque saben que a la hora, a ver, hablando a la criolla, a la hora de los bifes, cuando tenemos que estar, nosotros estamos. Y trabajamos en condiciones muy precarias, con ausencia de recursos, por eso nosotros humanos, por eso nosotros pedimos más trabajadores de salud, porque no damos abasto, y pensemos que todo el equipo de salud, desde un camillero, desde un administrativo, hasta un médico que está en terapia intensiva, una enfermera, un kinesiólogo, hemos trabajado durísimo, sin parar. Ahora, esto tan inorgánico, ¿cómo se resuelve? No es tan inorgánico, es bastante... Pero ¿quiénes son? ¿Un representante de cada una de las asambleas se junta con la autoridad de salud? Claro, ¿Quién se junta? Si no es el CEP, si no es UTS, si es... ¿Quiénes son los que se juntan? Nosotros nos juntamos todos los trabajadores por hospitales y por centros de salud. ¿Y con las autoridades? Espacios de asamblea. El tema es que ahí está, el único interlocutor válido hoy es un solo gremio, que es el CEP. Nosotros decimos como trabajadores de salud que el CEP no nos está representando, no nos representa salud. Hace 20 años lo vengo escuchando. Sí. No es nuevo también. Y ahora vieron el acuerdo es al 103% supuestamente al básico, en cómodas cuotas que irán comiéndoselas la inflación. Nosotros pedimos un 200% al básico. Imagínense La semana pasada hice una nota con AIR, creo, pedí un 130. Sí. Ahora es 200. No, pedimos 200. Lo que pasa es que nosotros tenemos un básico de 75.000 pesos. Y tenemos muchas categorías, en realidad muchos grupos. Eso no significa que cobren 75.000 pesos. No, a eso pero sí sobre eso se contabiliza la jubilación después futura. Claro, porque nosotros tenemos remunerativos y no remunerativos, o sea que van al básico, que después cuentan para una jubilación, y lo no remunerativo, que son como estos bonos que aparecen. Esto del Estado remunerativo, es tremendo. Que el Estado precariza eso gana un médico que se inicia con un poco más de bonificaciones, una enfermera, cualquiera, un psicólogo. Santi, una y nos tenemos que ir. Arrancamos 2 minutitos, 3 tardes. Esa situación se agrava, ¿verdad?, en el interior provincial. Sí, se agrava, porque en el interior provincial, primero que hay una gran construcción de un sistema sanitario en base a monotributistas, personal precarizado. Los municipios muchas veces con fondos propios sostienen, y sería aberrante de contarles lo que gana cualquier trabajador de salud del interior. Gana cifras irrisorias, hablemos 30.000, 40.000 pesos, que es sostenido por pequeños municipios, o con fondos de la coparticipación que le lleguen o no le lleguen. O sea, es grave la situación, es muy grave, por eso salimos a la calle, por eso dejamos, digamos, de atender aquello que no son urgencias, lo que no son emergencias. ¿Cómo sigue la historia? Y la historia sigue que nosotros estamos jugándonos a un paro por tiempo indeterminado, hasta que se sienten a negociar con nosotros, con todos el resto de los gremios y los profesionales y no profesionales, compañeros, trabajadores que somos de salud, que se siente la ministra, que se siente el Ejecutivo con nosotros a dialogar. Ivette, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Vamos a seguir con mucha atención este tema. Por supuesto, en este programa invitamos siempre a las dos caras de la moneda también. Fue invitada la ministra, que se excusó, dijo que no podía venir debido al conflicto, pero sí tenemos esta pata para que usted también pueda escucharla. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchachos, gustazo como siempre. Gracias. Gracias. Nos despedimos nosotros hasta el jueves que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes parte de este jueves a la noche. El jueves que viene, más información, más análisis aquí en Redacción Abierta. Chao.